Muy buenos días, feliz sábado, que las bendiciones del Señor sean con cada uno y con cada una. En esta ocasión iniciamos juntos, después de haber orado al Señor que nos guíe, una serie, yo diría, de las más importantes que podamos compartir de la palabra del Señor, y es la doctrina bíblica del Espíritu Santo. La doctrina bíblica del Espíritu Santo. Esta es parte de varias series de doctrina bíblica. Recuerden que está la doctrina bíblica de la deidad de Cristo o de la divinidad de Cristo, la doctrina bíblica de este tema, de otro tema. Las series en general llevan por título la doctrina bíblica de, ¿ok? Entonces, en este caso, la doctrina bíblica del Espíritu Santo es la que nos corresponde iniciar hoy. ¿Qué estaremos viendo en esta serie? Estaremos viendo un poco, porque hay demasiado de cada sección, un poco sobre el Espíritu Santo como Dios. Esto porque hay muchos círculos religiosos donde no se cree en el Espíritu Santo como Dios. Es decir, no se cree que el Espíritu Santo, así como el Padre, es Dios, así como el Hijo es Dios, sino que se cree en el Espíritu Santo en una forma distinta, como una fuerza que sale del Padre, o diferentes formas de manifestarse Dios Padre, pero no se cree en Él como alguien que comparte, así como el Padre comparte con el Hijo su deidad. Es decir, no se cree en la deidad o en la divinidad del Espíritu Santo. Así que estaremos entrando un poco en eso. Otra de las secciones que estaremos viendo en esta serie tiene que ver con la personalidad del Espíritu Santo, según la Biblia. Es decir, las mismas personas que tienden a no creer en el Espíritu Santo como Dios, como alguien aparte del Padre, pero Dios a la vez, como alguien aparte del Hijo, pero Dios a la vez. Estas mismas personas, por ende, tienden a no creer o a rechazar la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo. Algunos han pensado que sería lo mismo, no tendría por qué verse como secciones diferentes hablar de la deidad del Espíritu y hablar de la personalidad del Espíritu. Pero si lo analizamos un poco a fondo, son dos cosas distintas. Una cosa es si el Espíritu Santo es Dios, como lo es el Padre y como lo es el Espíritu, como lo es el Hijo, y otra cosa es si el Espíritu Santo es persona, si tiene personalidad propia. No necesariamente son las mismas cosas, ¿okay? Son dos cosas distintas. En esto de personalidad, lo que estaríamos viendo es si el Espíritu Santo es alguien además del Padre, si es alguien además del Hijo, si el Espíritu Santo es algo o si es alguien. ¿Okay? Prácticamente allí estaríamos centrándonos en estos aspectos en esta serie. Y vamos a empezar entonces con la primera sección, que tiene que ver con la divinidad del Espíritu Santo, la deidad del Espíritu Santo. Entraríamos entonces en algunas evidencias bíblicas de la divinidad del Espíritu Santo. Dicho en otra forma, algunas evidencias bíblicas
de que el Espíritu Santo de quien nos habla la Biblia es tanto Dios como lo es el Padre o como lo es el Hijo. ¿Ok? Recuerden, si tienen alguna inquietud o algo no está siendo muy claramente transmitido por este servidor, que que estén en la total confianza, que se sientan en la total confianza de preguntar, de opinar, ¿ok? O decir, no entiendo eso que dijo, ¿qué quiso decir con eso? Puede ampliar un poquito más, con total confianza, ¿ok? Y los hermanos y amigos que miran este video pueden hacerlo también, solo que no pueden preguntarle al video, aunque posiblemente algunas preguntas que hagan los hermanos aquí en vivo pueden ser las mismas que tengan algunos que estén mirando el video. Y si no, y si alguna inquietud de alguno de los que esté mirando este video no ha sido expresada en las preguntas o no ha sido aclarada en la exposición de este servidor, entonces siéntanse en la total libertad de escribirnos a las diferentes formas en las que pueden hacerlo o llamarnos a lo que aparece allí en la pantalla, teléfonos, correo electrónico, a la página, etcétera. Bien, algunas evidencias bíblicas de la divinidad del Espíritu Santo o del hecho de que el Espíritu Santo en la Biblia es llamado Dios, así como lo es llamado el Padre, de la misma forma, o como es llamado Dios el Hijo. Hechos, el capítulo 5, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, el versículo 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 3 y 4. Conocemos la historia esta, es una historia muy conocida, la de Ananías y Zafira, cómo ellos prometen al Señor algo y luego cuando tuvieron en sus manos eso, pensaron que era mejor conservar parte de eso que habían prometido. Y entonces dice el versículo 3 de Hechos 5 y el 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cuál es el punto que queremos rescatar de aquí? El versículo 3 dice que a quien mintieron Ananías y Zafira, ¿fue a quién? Al Espíritu Santo. Pero el versículo 4 nos dice que a quien mintieron fue a Dios. Ok, entonces, ¿cómo llama la Biblia a aquel a quien le mintieron Ananías y Zafira? Dios. Entonces, llama la Biblia Dios al Espíritu Santo, sí, claramente. ¿Lo pueden captar? El 13 dice que mintieron al Espíritu Santo y el 4 dice que ese Espíritu Santo a quien mintieron es Dios. Entonces, sí llama la Biblia Dios al Espíritu Santo. ¿Ya? Y si quieren verlo al revés, también hay aquí un ser a quien la Biblia llama Dios, y ese ser a quien llama Dios, a quien le mintió Ananías y a quien le mintió Zafira, se llama Espíritu Santo. ¿Ok? Por los dos lados podemos verlo. Acá hay una intervención. Pastor, ¿no podríamos ver ahí al Espíritu Santo como un ser diferente a Dios que se menciona en el versículo 4? O sea, que haya mentido a los dos, que haya mentido al Espíritu Santo y que haya mentido a Dios. ¿Alguien podría verlo así? Que se esté refiriendo a dos personas y no a la misma persona. En el fondo,
cuando terminemos de ver esta serie, van a captar que en la realidad es así. Se le mintió a ambos, vaya, se le mintió a los tres, no solo a ambos, aquí, Padre y Espíritu Santo. Porque al mentirle al Padre también le miento al Espíritu, porque ellos son, me refiero al Hijo, porque ellos son de una misma esencia, ¿ya? Recuerden que no creemos los cristianos, que creemos en un Dios en tres personas, no creemos en tres dioses. No creemos en tres dioses, creemos en tres seres que juntos componen al único Dios. Pero los tres son de esencia divina, por lo tanto a los tres se le llama Dios, no porque son tres dioses, sino porque los tres son de esencia divina. ¿Ok? En el fondo sí, al mentirle al Espíritu Santo como ser, aunque no hemos visto eso todavía en la serie, vamos a verlo, se le está mintiendo también al Padre. Y aquí estaría también incluido el Hijo, aunque no esté en el texto, pero se le estaría mintiendo al Hijo. Ahora, de todas formas, si lo viéramos así, que no es hacerle violencia al texto, no, puede ser, pero de todas formas vamos a captar aquí que se habla de, y ahí entraríamos en lo que vamos a ver más adelante un poquito más adelante. El punto es que se dice que a ese ser al que se le está mintiendo se llama Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo, en ese caso, no puede ser algo, sino que es alguien, como les menciono, eso lo veremos un poquito más adelante, pero es alguien a quien se le está mintiendo. Si tomamos aquí, si capto bien la inquietud, si tomamos aquí el punto de que, bueno, pero aquí en realidad a quien se le está mintiendo es al Padre, y a ese mismo Padre es al que se le llama Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces no estaríamos ante un texto que le esté llamando Espíritu Santo, que le esté llamando Dios al Espíritu Santo como alguien aparte del Padre. ¿Ya? Lo que tenemos aquí, o lo que necesitamos ver aquí, es que la Biblia no llama al Padre Espíritu Santo. ¿Ok? Sino que a quien llama Espíritu Santo es a alguien que es aparte del Padre. A ver si podemos verlo con un ejemplo en el libro de Isaías. Isaías el libro de Isaías en el capítulo, déjenme ver, capítulo 48, Isaías 48. Si ustedes notan en los versículos del 1 al 10, está hablando Jehová. Ustedes luego háganlo en sus hogares, léanlo, del 1 al 10, habla Jehová. Que en el versículo 11 dice: por mí, por amor de mí mismo, lo haré para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Óyeme Jacob y tú Israel, verso 12, a quien yo llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero, mi mano fundó también la tierra. Está hablando Jehová, ¿ok? Pero en el versículo 15, hablando de Ciro, a quien Jehová llama para liberar a Israel de Babilonia, dice: yo hablé y le llamé y le traje. Ese yo es el mismo que viene hablando de los versículos 1 al 13, ¿ok? Es el mismo yo.
Dice, acercaos a mí, ese mismo yo, el Jehová creador. 16. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo, el mismo yo, de los versículos 1 al 12. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Y ahora capten. ¿Quién venía hablando? Jehová, el creador, el que hizo la tierra. ¿Okay? Dice, desde el principio no hablé en secreto, desde que eso se hizo, ahí estaba yo. Ahí está ya ese primer yo. Ahora dice, y ahora me envió Jehová el Señor. Aquí está ese que se identifica como yo, diciendo ahora que a él lo envió Jehová el Señor. De paso, aquí tenemos a dos Jehová en Isaías. Un Jehová que dice que fundó la tierra y el otro Jehová que dice que lo envió Jehová. O sea, hay más de un Jehová, no más de un Dios. Cuidado, no más de un Dios, sí más de un Jehová. ¿Ok? Pero al punto que quiero llegar es que además de decir este primer Jehová de los versículos del 1 al 12, que Jehová lo envió a él, dice más, ¿quién lo envió? No solo Jehová. Dice, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces, el Espíritu es alguien aparte de Jehová el Padre. El que envió al primer Jehová es el Padre. El primer Jehová de los versículos 1 al 12 es el Hijo, es el enviado. ¿Okay? Nunca se habla del Padre como el enviado. El Padre es el que envía al Hijo. ¿Ok? Pero además de que lo envía Jehová el Padre, dice el Hijo aquí, que también lo envió a él el Espíritu. Entonces, el Espíritu no es el mismo Padre, porque si el Espíritu es el mismo Padre, no necesitaría el texto decir aquí que el primer Jehová dice, me envió Jehová y, ¿para qué va a decir y su Espíritu si el Espíritu es el mismo Padre? No hace falta. Pero al decir y su Espíritu está diciendo, me envió Jehová, el Padre, y también me envió su Espíritu, el Espíritu Santo. Es decir, los dos me enviaron. Y hay otros textos más, este no es el tema ahora, pero hay otros textos más donde se indica que Cristo se ofreció por nosotros por intervención del Espíritu Santo, que participa en ese envío del Hijo hacia nosotros. Entonces, sí podemos ver en Hechos 15, como les digo, de fondo, mentirle al Espíritu es mentirle al Padre, ¿ok? Pero el Dios del que se está hablando aquí en Hechos 5:4 es el Espíritu, ¿ya? No sé si aclaré en algo. Sí, sí, está claro. Entonces, bajo ese contexto, bajo esa explicación, en el momento que se le dice a ellos o a él que había mentido al Espíritu, como que se le recalca entonces, entendiendo el concepto de la palabra Dios, a quienes involucra. O sea, aparte de mentirle al Espíritu en primera persona, no solo a él, sino que entonces le mentiste a las tres personas que conforman la deidad, cuando le menciona a Dios. Perfectamente podemos interpretar ese texto así, sin torcer el texto, sin hacer violencia al texto, ¿ok? Pero eso nos lleva a decir o a concluir también, de todas formas, que ese Espíritu mencionado en el 3 comparte la esencia del Dios al que se le mintió. ¿Captamos? Es decir, el verso 4 dice, a quien ellos le mintieron fue a Dios, pero el 3 nos dice que fue al Espíritu. Entonces el Espíritu es Dios. Comparte la esencia de... No estamos diciendo, por favor, para que no les cause confusión esto, como a muchos les produce confusión este punto, no estamos diciendo, cuando declaramos que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es el Padre. Y este ha sido un problema grande al tratar con testigos de Jehová, porque a ellos
el cuerpo gobernante, los que los dirigen, el profeta de los testigos de Jehová, que es el cuerpo gobernante según su propia literatura, a ellos les han hecho creer que los cristianos que creemos en un Dios formado por 3 personas, ¿ya? Cuando decimos el Hijo es Dios, estamos diciendo que el Hijo es el Padre. Cuando decimos que el Espíritu Santo es Dios, entonces lo que estamos queriendo decir es que el Espíritu Santo es el Padre. A ellos les han hecho creer eso. No, esa no es la doctrina cristiana, bíblica, sobre un Dios en 3 personas. Cuando decimos que el Hijo es Dios, no estamos diciendo que el Hijo es el mismo Padre. Cuando decimos que el Espíritu es Dios, no estamos diciendo que el Espíritu es el mismo Padre. No, lo que estamos diciendo es que el Hijo comparte la misma esencia del Padre, por lo tanto es Dios. Estamos diciendo que el Espíritu comparte la misma esencia del Padre y del Hijo, por lo tanto también es divino. ¿Ok? No estamos diciendo que son una sola persona. ¿Ya? Y digo esto porque me ha tocado en muchas ocasiones lidiar con esta situación con algún amigo testigo de Jehová, al decirle yo no, pero es que el Hijo es Dios y él no entiende cómo el Hijo puede ser el Padre. No es lo que le estoy diciendo al decirle que el Hijo es Dios, sino que así como el Padre es de naturaleza divina, de esencia divina, el Hijo también. No significa que Padre e Hijo son la misma persona, ¿ok? Importante ese aspecto, si no nos va a causar muchos problemas al conversar con alguno de ellos. Importante que eso esté claro, ¿ya? En una ocasión me tocó casi 3 horas dialogar con un testigo de Jehová sobre esto, hasta que entendí por qué él no entraba en lo que se requería en el diálogo. Y es que lo que tenía en mente era eso, que cada vez que yo le decía que Cristo es Dios, él no podía asimilar cómo yo le estaba diciendo que Cristo es el Padre. Y yo nunca en las 3 horas intenté decirle semejante cosa. ¿Ya? Problemas de conceptos, que es importante aclararlos. Bueno, ¿alguna otra inquietud en esa dirección de este primer texto? ¿No hay? Entonces la Biblia llama a quien denomina el Espíritu Santo Dios. ¿Ok? Otro ejemplo, 1 de Corintios 3:16, primera carta a los Corintios más bien, porque no es la carta de ellos, es la carta a ellos. 1 Corintios 3:16, este es un texto muy conocido y tiene un punto muy importante para nuestro estudio hoy. Dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué tenemos aquí? Leámoslo de nuevo. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué hay aquí? Bueno, dice que en esta comparación que hace el apóstol aquí de nosotros con un templo, él define 2 cosas. Número 1, como iglesia formamos el qué de Dios, en ese contexto, en ese versículo, el templo de Dios. Y como individuos, en cuanto a cuerpo se refiere, si somos hijos de Dios, salvados por la sangre de Jesús,
entonces nuestro cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, lo primero que establece es que somos templo del Espíritu Santo. Ya lo veamos individual o colectivamente como iglesia. No ese es el punto ahora. El punto es que nos convertimos en templo, en ambos casos. Templo del Espíritu Santo. Pero entonces pasa a decir que Dios, ¿qué hace en ese templo? Mora. Pues para eso somos templo. Un templo es para que Dios more allí. Entonces, el texto, si lo analizan en cada frase, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Entonces, somos templo de Él, es para que ¿quién more en nosotros? Si somos templo de Dios. ¿Para que more en nosotros? Dios. Simple, nada complicado ahí. Lo más simple. Somos templo de Dios, es para que Dios more en nosotros. Pero resulta que ese que mora en ese templo se llama el Espíritu. Entonces, ¿cómo está llamando al Dios que mora en los cristianos? El Espíritu. O si quieren verlo al revés, el Espíritu que mora en los cristianos, la Biblia lo denomina Dios. ¿Estamos? De ellos tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el que cumple la función de hacer que Dios, el Dios triuno, ¿ok? El que cumple la función de hacer que ese Dios more en sus hijos cristianos es el Espíritu Santo. Vamos a leer algunos textos que nos dicen, por ejemplo, para que habite Cristo por la fe en vosotros. Igual, ese habitar de Cristo por la fe en nosotros es a través del Espíritu Santo. El que cumple la función de hacer habitar a Dios en el creyente es el Espíritu. ¿Ok? Es el Espíritu Santo. Ahora, aquí hay algo que quisiera aclarar. Se nos fue el tiempo. Nos vemos en la próxima. Y posiblemente lo que quisiera aclarar esté en la inquietud de algunas manos que miro. ¿Ok? O la inquietud esté en algunos. Nos vemos en la próxima sección entonces.